A las 9:05, a las 9:05 regresamos al rumbo de la mañana y tenemos el placer en nuestra entrevista estelar del día de hoy de contar con la presencia del señor ministro de Industria y Comercio. Como ustedes saben, es Ito Bisonó, a quien le damos los buenos días. Bienvenido, licenciado. Muy buenos días, colega. Qué placer verte. Tenía un Gracias, gracias tiempecito igual. que visualmente y en vivo no te veía y me alegro que te veo además con la vigorosidad de la salud, que es importante. Gracias, gracias. Muy agradecido. Mi querido Ito, de la verdad que feliz de estar aquí y siempre, cada vez que te veo, tengo que agradecerte que como legislador, hoy este país tiene una ley de presupuesto participativo que dio un salto a la municipalidad. Pero como hoy estás en tu rol de ministro, contigo hay muchas preguntas, pero la primera es la obligada. Con o sin fórmula y de manera sencilla, nos gustaría saber qué es lo que pasa con los combustibles y cuál es la fórmula que cada semana se aplica, porque nos seguimos quejando de los precios de los mismos. Lo primero, Francis, es un placer para mí poder también compartir contigo. Y yo no hubiera podido sacar la iniciativa que nos tocó 10 años de presupuesto participativo, siendo el primer país que la asumió por ley, sin la ayuda de personas como tú, como Víctor de Asa, como José Rijo, como la GTZ en ese momento, y otras entidades que nos dieron mucho apoyo para poder sacar esa ley, que es una realidad y que lleva los valores de Duarte. Esta semana que se celebró el natalicio de Juan Pablo Duarte, que en su bosquejo de constitución señalaba que el primer poder del Estado era el poder municipal, porque era el que estaba más cerca de la gente. Y eso es el espíritu de la misma ley de presupuesto participativo municipal. Así que te agradezco a ti siempre ese apoyo para que eso fuera realidad, Franz. Fíjate, con tu pregunta de los combustibles, realmente la podemos ver de dos maneras. La primera es que a nosotros nos tocó, en rol de oposición, hacer un señalamiento con la fórmula y lo que se pagaba en impuestos sobre los combustibles, que es lo mismo que se paga hoy. Por lo tanto, mi posición es la misma. En la segunda parte, cuestionaba a dónde se invertía ese dinero, y mi posición de hoy es la misma. Lo único que desde mi rol de ministro puedo decir que, por ejemplo, el dinero se invierte mejor con la orientación del presidente Luis Abinader. En el caso nuestro, tenemos 44 millones de pesos menos mensuales en nómina. Tenemos la factura, por ejemplo, telefónica, en mucho menos de la mitad de lo que era antes. Hay un ahorro mensual de 1.8 millones en alquiler de vehículos que no se alquilan. Nosotros tenemos un sinnúmero de ahorro que es considerable, palpable y demostrable. Y ese era el ejercicio que nosotros hacíamos con la fórmula. Está ahí, le pido que la vean y que con una visión crítica o analítica, pues entonces puedan darle seguimiento. Ahora, ¿qué fórmula se aplica? La fórmula es una fórmula que no es solamente de República Dominicana. Si entran a Google podrán ver que se aplica, por ejemplo, en Perú, se aplica en Costa Rica, y que tiene una serie de factores que va desde la variación del petróleo, que es el componente quizás más importante, la variación del dólar con respecto a la reposición de inventario y cómo se compra el dólar en el mercado, la variación de los fletes, que ustedes han estado viendo el tema, por ejemplo, con los furgones de los chinos, el componente del CMT, que es el costo por manejo de terminal, o sea, cuánto cobran por almacenar el combustible, porque pase por la tubería, por la descarga, por el despacho, por el peso que mide los camiones, lo que es el porcentaje de los importadores, de los transportistas y del detallista finalmente. Y todo eso es una fórmula que viernes tras viernes, de acuerdo a la ley y a los decretos que manda la ley, se mide este precio. Lamentablemente, nos ha tocado a nosotros, eso viene con el cargo,
que desde noviembre, y ahora me refiero a estadística, noviembre a marzo, relativamente hay un incremento de la demanda por las condiciones de frío y de invierno en el mundo. Y esa es la época que estamos viviendo. Eso es además más impactado por los componentes del COVID. Menos industria de explotación, o sea, la OPEP reduce la producción, los costos más altos, y es lo que estamos viviendo además con un tema que ahorita fuera de programa le decía, que tiene que ver, para los que quieran también entrar y darle seguimiento, la irregularidad de los commodities, que pasa con el maíz, con el sorgo, con la soya, ahora con las materias primas en sentido general, que se disparan por diferentes causas, se disparan. Ahora, finalmente, los invito a que nos sigan en una campaña que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que es Conoce tu Fórmula, donde está detallada punto por punto, renglón por renglón. Son 7 videos que concluyen la semana que viene, donde primero explicamos la fórmula en su conjunto y después cada componente detallado, porque no hay ningún secreto. Y eso es parte de mi presencia con ustedes en otros medios, porque aún en los peores momentos, donde tenemos mucho golpeo, porque a nadie le gusta que le cobren más, a nadie le gusta que le golpeen su bolsillo, y yo estoy consciente de ello, pero no depende de nosotros, y queremos transparentarlo, dar la cara y decirle que así mismo como nosotros exigíamos transparencia y que las cosas se hicieran bien, es nuestra obligación actuar de esa forma, y por eso estamos aquí. Don Fafa. Sí, pero hay una sola cosa que a mí me preocupa. Un tigre me preguntó, ¿tú no crees que ahora con Víctor se está aprovechando? Acérquese un poquito más al micrófono para que el ministro pueda escuchar. Lo que estoy diciendo es que me dijo un tigre a mí, cuando Víctor vaya al programa, pregúntale si efectivamente no se está... Es que no se oye nada. Don Fafa, no se está escuchando bien. Trata de pegarte un poco más al micrófono. No, yo estoy pegado al micrófono. No, Fafa, no te escucha. Ponte de frente entonces, porque él no te escucha. Estoy de frente con hermano, escúcheme a mí, porque no importa. Lo importante es que te escuche él. Bueno, ahorita pues le no. hablaste y no te escuchó tampoco. Entonces la pregunta es, ¿no me escuchan ahora? Yo te escucho, a través de la radio te escuchamos, pero... Bueno, Fafa, sube la voz, por favor. Adelante. Miren a ver si me escuchan. Adelante, se escucha, sube la voz. Bien, entonces, Víctor, hay una sospecha en la gente de la población que frente a la crisis económica que vive el gobierno, de tener cada vez más gastos y menos ingresos, se está usando la gasolina para conseguir toda la semana unos pesitos más. Tú has explicado que ustedes le han hecho ahorro al gasto. 40 millones de pesos mensuales son 10 millones semanales. Ustedes están ahorrando en el gasto. Es decir, esa idea de que se está usando la gasolina para aumentar por encima de los costos reales los ingresos del gobierno, por lo que tú has dicho, parece que no es verdad. Pero quiero que lo sepa, que mucha gente piensa que tú estás haciendo la labor de compensar un poco la caída de los ingresos usando el precio de los combustibles que todas las semanas se cambia y que además en los últimos meses ha estado bien. ¿Y tú pudiste escucharlo? Sí, escuché. Realmente no es así, definitivamente. Por eso es importante que le den seguimiento a Conoce tu Fórmula y se darán cuenta que aquí lo que nosotros hacemos es transparentar no solamente el aumento, sino también la baja. Hay un decreto que le da la facultad al ministerio de cuando hay alzas que no se pueden transmitir todas de golpe a la población, bueno, pues, o la misma baja, sencillamente el Estado lo absorbe momentáneamente. Y digo momentáneamente porque a fin de año tiene que estar en cero esa cuenta. Pero de ninguna manera. Por ejemplo, todo lo contrario. En las últimas 3 semanas, si no se hubiera activado esa fórmula que permite el decreto,
pues hubiesen subido casi 10 pesos cada semana la gasolina y el GLP. Y sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos cargado a la cuenta del Estado para después poderlo balancear. Ahora, no es un secreto para nadie tampoco, porque las cuentas del Estado también son públicas, que desde hace mucho tiempo y ayer en un programa noticiero de la noche participó el ex director de la Dirección General de Impuestos Internos, Magín, donde dio una declaración y están ahí en las redes y en la memoria cibernética, de que el ingreso por combustible es en la República Dominicana el tercer ingreso del Estado. Y lógicamente, en una época de pandemia, de crisis económica, de comprar vacunas, de aumentarle los sueldos, que eran sueldos llamados cebolla, ¿verdad?, de los policías, y de hacer inversiones para relanzar la economía, no se puede de ninguna manera en este momento pedir una reforma. Hay que esperar que esa reforma venga con la reforma integral que se ha ya mencionado y que el mismo presidente ha planteado que se va a discutir ampliamente en el Consejo Económico. Bien, señores, conversamos con Victorito Bisonó-Asa. Él es el ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana. Hito, dos inquietudes. Una en el aspecto institucional. ¿Qué va a ocurrir con Proconsumidor, que es un ente cuya administración de alguna manera tiene que ver la industria y comercio, y está acéfala, sin director, sin directora desde el pasado 30 de diciembre? Y luego en el aspecto político, porque no podemos desconocer tu condición de político, ¿qué te parecen las decisiones o la resolución adoptada por la Junta Central Electoral que establece ya mayoría en dos organizaciones políticas, que es el PRM y el PLD? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos en el ministerio unas 14 instituciones que tutelamos, que somos presidentes de los consejos, y algunas otras, bueno, que le damos seguimiento orgánicamente. Y una de ellas es Proconsumidor. La exdirectora presentó su renuncia. Lo estamos llevando desde el ministerio hasta que se presenten las propuestas adecuadas para presentarla a un consejo que es compuesto por diferentes sectores, incluso por el sector privado. El sector privado tiene varios asientos ahí y el sector público, bueno, lo complementa. Esta es una posición que debe de llevar perfiles bien específicos, porque es una posición que incluso dentro de la variedad de funciones públicas tiene una particularidad de que después de nombrada dura 4 años en la posición. No es por decreto, no se remueve, si no hay condiciones especiales que ya llevan procesos larguísimos e importantes. Y me imagino que en ese sentido el presidente se estará tomando su tiempo para buscar los perfiles adecuados en un momento donde hay que dar un apoyo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, esta semana, y ayer salieron los artículos en los periódicos, están los equipos de Proconsumidor en la calle dándole seguimiento a lo que tiene que ser la regularización, porque ya no hay control de precios, ya no hay eso de que por autoritarismo se puede tener un control. Lo que sí hay es el seguimiento al cumplimiento de los registros sanitarios, de las buenas manejo en el cumplimiento, de que no haya un engaño, de que no haya una falsedad en los procesos. Pero me imagino que en los próximos días tendremos alguna noticia. Con respecto... No, adelante, termine la idea. No, iba a pasar a lo de la Junta. Político. Sí, bueno, la Junta lo que ha hecho es sencillamente darle seguimiento a los resultados de las elecciones. Los partidos han quedado en las posiciones que sacaron los votos. Yo hace mucho que vengo planteando, y lo he escrito en artículos, de que se cierra un ciclo en el mundo completo. Comenzó hace mucho tiempo en otros países
que hay que ver la política como ciencia. Donde primero comenzó fue en Venezuela. El cansancio del COPEI y los ADECO llegó a fijarse en alguien que llamó la atención. Ahí se fueron de reversa. País que era la referencia de América para la formación y la democracia y la libertad, bueno, vemos hoy lo que es. Pero el mundo entero es así. Así también en República Dominicana. Estamos viviendo una nueva época, nuevo liderazgo, ponerle atención, incluso liderazgo que el presidente Abinader ha sabido llevar de la mano y que ha complementado con diferentes sectores de la sociedad. Un ejemplo de ello somos nosotros mismos, que nos hemos integrado al compromiso que nos llama la política y nuestro país, pero con el compromiso de que este gobierno y los planes con que nos identificamos del presidente Abinader den los mejores resultados para que sigan integrándose los ciudadanos dominicanos. Y aquí insisto en la semana de aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, en la política que Juan Pablo Duarte la llamaba la ciencia más pura después de la filosofía, siempre y cuando la practicaran y participaran de ella personas también que tuvieran esos ideales. Sí, Ito, volviendo al tema del comercio y la situación financiera del país y de las empresas, hay una disposición de más de 4.000 millones para las MIPIMES. ¿Cuál es la situación hoy de Banca Solidaria y ProMIPYME para auxiliar, incluso mediante crédito, a todas las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas y algunas quebradas? ¿Cómo se va a hacer esto? Te agradezco la pregunta porque casualmente el Ministerio de Industria y Comercio es mucho más que hidrocarburos. Incluso el Banco Central y el Banco Mundial estiman que la economía dominicana va a tener un crecimiento extraordinario de casi un 5% cuando la media de Latinoamérica es un 3%. Y esto así porque nosotros estamos en una posición, si se quiere, privilegiada en este momento con aquello del nearshoring, de costas cercanas con los Estados Unidos, inversiones que vienen, y eso se ve hoy día con el repunte que tiene en la zona franca, la industria local, con el decreto del presidente Abinader de la industrialización y unirla como un solo músculo y salir adelante. Y dentro de ello las pymes. Y por eso el martes el presidente anunció una serie de medidas complementarias a otras que ya se habían tomado. Por ejemplo, a la fecha de hoy, ProMIPYME ha facilitado ya a pequeños y medianos empresarios más de 3.000 millones de pesos. Se habilita una cartera nueva con 2.500 millones más para hacérsela llegar a estos empresarios, y utilizamos esa vía porque no necesariamente tienen que ser formales. Que entonces, para acceder a un negocio formal a crédito, exigen otro tipo de condiciones que tienen que ser bancarizables y que incluso hacen más caro el acceso a estos préstamos. En ProMIPYME van a tener un costo de 6 a 10% máximo, pero además van a tener 6 meses de gracia de pago de capital para que puedan tener un respiro y además de tener recursos, poder salir adelante. Y además de lo de ProMIPYME, se dispuso tener unos 1.000 millones de pesos a través de uno de los programas del Banco de Reserva y la Fundación del Banco de Reserva e IDECOP para las cooperativas, que hay una asociatividad en República Dominicana importante a través de cooperativas. Y otros para pequeños pymes agrícolas, que se ha impulsado también el encadenamiento de la producción nacional con 600 millones de pesos que va a aportar el Banco Agrícola y que va a llegar como dinero de segundo piso a no más de un 1 y 2% a las cooperativas agrícolas en todo el territorio nacional. Y este plan comenzó ya. Por ejemplo, el viernes de arriba, no de esta semana, nosotros mismos encabezaremos una entrega en Puerto Plata y en Cabrera de estos préstamos. Y luego vamos a Higüey, porque se ha detectado a través de una encuesta del Ministerio de Hacienda las provincias que han sido más impactadas por el cese de los pequeños negocios producto de la pandemia. Y ahí, por instrucciones del presidente Luis Abinader y el manejo del diseño de este plan, es que se va a fortalecer el refuerzo económico.
Antes de que vuelva a acontecer un lamentable hecho como en Licey, con el tema de las plantas de gas, ¿qué están haciendo con ese tema? Y segundo, ahora que ustedes lanzan un plan de apoyo a las MIPYMES, el tema de las zonas francas, todas estas instituciones accionan en un territorio. Y no veo cómo están involucrando a los gobiernos locales en esta territorialización que se quiere de las políticas públicas. ¿Por qué te ríes? La última parte yo mismo no entiendo cómo pudiéramos más que levantar la información o tener acceso a que nos orienten un poco por el conocimiento de la territorialidad como tú señalas, pero el proceso de PROMIPYME va incluso bancarizado con el Banco de Reservas, muy lejos de hacerlo políticas municipales o congresionales o de otras instituciones. Tiene que llevar un acercamiento, un compromiso, incluso de ahí el fortalecimiento a los centros MIPYME para que ayuden a los emprendedores o a los que representan este tipo de actividades a tener mejor manejo administrativo, incluso una tarea final de que se formalicen y de que vean las bondades de la formalización. Aún entiendo, mucha gente en principio le tiene miedo o no quisieran pagar impuestos, pero tienen que formalizarse. Y eso estamos haciendo. Definitivamente todo el que nos pueda ayudar, complementar o dar información, ahí estaremos. Con lo de las instalaciones de hidrocarburos, sean gas licuado o líquido, se le da seguimiento. Día a día hay un personal en la calle supervisando. Casualmente esta mañana revisaba el informe de ayer. Hay una serie de plantas que muchas veces se adelantan a los procesos, entran en remodelaciones y no se dan cuenta que hay que tener seguimiento porque deben de seguir los procesos de seguridad. Y desde que nosotros estamos aquí, se han clausurado y están recesadas, vamos a decir, porque si corrigen los señalamientos, pues se aperturan unas 52 plantas. El ministerio está trabajando, le está, como le he dicho, dando seguimiento y buscando la manera de regularizarla toda. Por el momento, hago aquí un anuncio, se lo digo a ustedes, están paralizadas toda la permisología para nuevas plantas por un asunto incluso de que hay demasiadas, y cuando digo demasiadas es que hace algunos 8 años habían 500 y pico de plantas, hoy hay 1.700 con un mismo mercado. Entonces se pelean por el mismo mercado y al final necesitan entonces más márgenes para poder tener la justificación de un negocio que amerita muchas inversiones en seguridad, inversiones en póliza de seguro, inversiones en modernización, en contrataciones, y eso es parte de lo que se está revisando. Bien, siempre es importante conversar. Muchas gracias. Gracias, ministro, por conversar con nosotros y compartir estos pareceres sobre este acontecer, sobre todo económico, y el sensible tema de los combustibles aquí en el Rumbo de la Mañana. Hito, un placer siempre. El placer es mío, y mucho más cuando tenemos la oportunidad de llegar a una población y tener una conversación no solamente nivelada, sino que llene las expectativas y las inquietudes que tiene la población a quien nosotros le debemos respuesta. Muchas gracias. Gracias. Gracias.